Buenos días a todos. Agradecerles la puntualidad y darle la calurosa bienvenida a la sala de La Valleja. Es para nosotros, en este caso, un verdadero honor y un placer ser los anfitriones de esta jornada de Tía Victoria, de la cual esperemos que, como todas las que nos han antecedido, sea realmente un día provechoso en el cual podamos disfrutar de lo que a todos nos apasiona, que es del conocimiento histórico. Muy brevemente quisiera comentarles que nos encontramos en la sala La Valleja, de la cual posee, como ya pudieron apreciar al ingreso a mano derecha, un muy humilde rincón histórico sobre el cual Alejandro ahora nos explicará un poquito el origen de este lugar, de este sitio de contenido patrimonial para la ciudad de Orlando. Y quiero subrayar que me parece muy importante que dentro de ese contenido histórico hay un cuadro, un óleo de grafito de Juan Antonio de La Valleja y de Ana Monterroso, que fue generosamente cedido, prestado por Guillermo Montaño, de nuestro aliado y amigo del Museo Histórico de la Ciudad de Florida. Lo que nos parece que es algo muy valorable y apreciable que demostremos estas cuestiones que nos son vinculadas a la historia. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Como sabrán, esta es una sala llamada Sala La Valleja y se debe a que estamos en un lugar histórico para Uruguay y para Durazno. En este lugar fue el lugar donde se estableció la sede del gobierno provincial durante el periodo de La Valleja. En 1827 hasta 1828 fue todo este lugar el centro, digamos, capital de la provincia oriental, y aquí estaba su gobierno. En esta casa, por lo menos donde actualmente en este sitio, era donde se encontraba la sede del gobierno. La Valleja vivía allá al frente y acá se establecía todos los manejos, todo lo que pasaba en nuestro territorio. Luego se trasladó el gobierno y este lugar quedó en una zona céntrica y tuvo diferentes funciones, como por ejemplo sede de la Junta Económica Administrativa, fue sede del Banco Nacional, y también durante 200 años de nuestra historia este lugar también fue tienda, fue casa de la cultura, y bueno, hoy tenemos la suerte de disfrutarlo como una sala cultural que siempre es muy apreciada por todos. Bueno, antes de comenzar, simplemente una brevísima acotación. Vamos a ser un poquitito, no sé si llamarlo exigente, pero sí respetuosos en todo caso de los tiempos de los expositores. Y en ese sentido se cuenta con alguna tecnología que permitirá que cada expositor pueda apreciar el tiempo que va transcurriendo de su presentación y del tiempo que tiene disponible para darle cierre a su parte oratoria. Así que les pido por favor que seamos responsables en ese sentido. Muchísimas gracias. Primero que nada, buenos días para todos. Yo soy Andrea Montaño. Les voy a presentar brevemente un fragmento de lo que vendría a ser una lista que quedó por fuera de mi proyecto de tesis de la licenciatura en Historia. De alguna forma, entender lo que es lo civil, lo religioso, como hoy en día lo entendemos, no es lo mismo que lo limitamos en el siglo XIX, y justamente ahí quiero hacer foco, más que nada en cómo entendemos el quiebre que hay entre la década del 50 y el 60 para justamente entender cómo la separación de la Iglesia-Estado, que se va a consumar finalmente en la segunda Constitución, va de alguna forma a hacer poco y va a tener su inicio en este periodo. Para eso, bueno, un poco contextualizar, ¿no? De alguna forma tenemos la consideración de un Estado que va a tener por primera vez
después de lo que había sido la primera presidencia de Rivera, dos presidentes que van a culminar su mandato. Uno es en la década del 50, como el Gabriel Moreno Pereira, y otro que va a ser en el 60 y va a ser una presidencia fundamental para este proceso, que es la presidencia de Bernardo Prudencio Berro. De alguna forma, conocido por todos, que en el gobierno de Berro de alguna forma va a ser el inicio del proceso de laicidad y posteriormente de secularización del Estado con la regularización de los cementerios en 1862. Pero bueno, de alguna forma también entender qué pasaba en la Iglesia, cómo entendíamos la Iglesia. La Iglesia entendida como aquel órgano que después va a ser sustituido propiamente por ese Estado que se estaba consolidando y que de alguna forma era lo que controlaba no solo lo social y moral, sino que también va a tener referentes políticos, como son los casos que voy a presentar, que son de Francisco Majete y de Jacinto Vera, conocido como, bueno, justamente el primer vicario católico de Catedral de París. Pero también el punto de culmine va a ser de alguna forma la limitación entre el espacio público y privado, que vamos a ver después cómo se va a empezar a consolidar. Bueno, solo ese tema daría para varias charlas, pero me pareció interesante delimitar estos tres grandes focos para entender los casos, tanto de Francisco Majete como de Jacinto Vera. Bueno, les presento primero que nada a Francisco Majete, quizás algunos los conocen, otros quizás la primera vez que lo ven. Bueno, él es el eje central de mi tesis, por eso también lo presento de esa forma. Él va a ser una persona muy particular que a lo largo del tiempo no solo va a formar parte de varios procesos y conflictos que va a haber tanto en nuestro país como en Argentina, sino que también va a ser importante para el departamento de Florida. Él nace en Valladolid, en su biografía él va a tener una serie de archivos que va a ser recolectado por uno de sus estudiantes y va a contar que él va a llegar a darle misa a Fernando VII, nada más y nada menos, con una joven edad. Cuando se produce, de alguna forma, la vuelta de los jesuitas después de lo que había sido la expulsión, él va a venir, van a estar 7 jesuitas que van a venir a Buenos Aires, y digamos que va a tener un acercamiento muy particular con Rosas. Ya empezamos a ver ahí un nexo entre lo religioso y lo político que va a culminar en Argentina cuando Rosas termine de expulsar a todos los jesuitas, menos a Francisco Majete, quien va a dirigir el Colegio de Buenos Aires. Como todos sabemos, Rosa cae y Francisco Majete huye a Montevideo junto a los otros jesuitas que ya estaban instalados un tiempo antes. En Montevideo va a estar un tiempo y va a llegar a la pequeña villa de Florida, que después se va a convertir en departamento, y acá es donde empieza lo interesante. Va a ser electo primer presidente de la Junta Económica Administrativa de Florida por el Partido Nacional y va a tener dos episodios que a mí me parecieron importantes remarcar porque son importantes para el departamento y para la ciudad de Florida, como es la causa que expulsa a la comunidad valdense, lo que hoy están en Colonia, debido a conflictos religiosos. Básicamente les dijo que bueno, se tenían que retirar porque no eran católicos. Va a ser muy recordado Francisco Majete hasta el día de hoy por los valdenses, si un valdense acá lo conocerá bien. Y el dato no menor es que en 1957 recibe, por parte de lo que había sido de Manuel Oribe, la Virgen de los 33. Esta figura va a fallecer y va a formar parte también, antes de fallecer, de lo que es el conflicto Iglesia-Estado. Lo que va a ser el conflicto entre Bernardo Berro y Jacinto Vera va a ser una pieza fundamental como artífice político, porque el gran punto es que Francisco Majete va a priorizar al Estado, es decir, a la ideología que defendía Berro por encima del rol católico. Y el segundo caso, que es más conocido, que es el de Jacinto Vera, bueno, creo que Jacinto Vera, más o menos, todos por lo menos el nombre lo tenemos, pero es interesante saber la parte política de Jacinto Vera, porque todos sabemos que hubo accionar católico, va a ser el primer obispo que va a salir, a recorrer el Uruguay, se va a sentar. Pero es interesante también saber que fue elegido representante nacional por el departamento de Canelones,
cargo que él va a renunciar porque él entendía que su trabajo estaba más en lo eclesiástico que en lo político, pero que ese mismo año también va a ser electo por la Villa de Guadalupe como miembro de la Junta Económica Administrativa, cargo que sí iba a asumir porque entendía que respondía más a la cercanía, es decir, a los vecinos de la villa, y no representaba algo tan macro como si lo podía hacer como representante nacional. Ahí les puse un breve comentario que hace Lorenzo Pons, que es su primer biógrafo, que lo escribe ya finalizando el siglo XIX, dice que fue la persona más votada. O sea, y eso también nos da a entender cómo lo religioso y lo político iban de la mano y confluían, algo que hoy en día sabemos que perfectamente no puede pasar. Y de alguna forma, ya para ir cerrando y darle paso a la siguiente ponencia, me pareció importante concluir con, bueno, de alguna forma, ahí va, cómo justamente en la década de los 60 se empieza a dar este parteaguas, porque después no vamos a tener otros registros de obispos o cardenales o de alguna forma los eclesiásticos dentro del poder político. El último va a ser Juan José Vir, que va a ser senador electo por el Partido Nacional, también una figura que si tienen la posibilidad les recomiendo que vean porque es fascinante como su famoso episodio que se encierra en la iglesia matriz para defender su cargo como obispo, pero que de alguna forma da paso a esa consolidación que el Estado va a hacer y que va a definir lo público y lo privado, entendido como que el Estado le empieza a ganar el espacio público a la Iglesia y cómo la Iglesia poco a poco se piensa consolidar hacia lo privado. Y bueno, finalmente concluir que este proceso que se inicia durante el gobierno de Bernardo Berro y que va a dar paso a después diferentes sucesos históricos que van a conllevar la separación finalmente de la Iglesia y el Estado con la construcción de la Constitución de 1917. Muchas gracias.